Sí. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, esta segunda actividad. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Como decía el hermano, pues seguimos acá en Torreón. Durante muchos años di clase en la escuela bíblica. Algunos años fui anciano en la iglesia, aquí en La Madero, la Iglesia de Cristo. Ahora la Iglesia de Cristo aquí en La Madero está frente a algunos hermanos varones y yo estoy apoyándoles en la predicación y en las clases. Se hace un rol y hemos tratado, o se ha tratado de involucrar a varios hermanos, para que de una manera conjunta y trabajando pues entre varios podamos sacar adelante la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. El tema de hoy son los retos de una iglesia moderna. Este fue el título que me enviaron. Bueno, quiero decirles que la iglesia de Cristo es eso, es la iglesia. La palabra iglesia era una palabra del pueblo griego que ellos la usaban para designar a un grupo selecto de personas, de ancianos, que gobernaban las ciudades. Grecia era un imperio, pero que estaba formada por ciudades-estado, es decir, cada ciudad era independiente, era autónoma, y cada ciudad tenía su propio gobierno. Y generalmente el gobierno era por un cierto grupo de ancianos. A este grupo de ancianos muy selecto era la eclesía. Era un grupo aparte, era un grupo selecto de gente preparada, que era la encargada de gobernar su ciudad. La iglesia es eso. La iglesia es un grupo selecto, separado por Dios para algo muy especial. Y la iglesia de hoy, o la iglesia de Cristo, los retos son los de siempre, hermanos. No podemos decir que la iglesia actual tiene retos diferentes a la iglesia primitiva. Son los mismos retos. Aunque vivimos en una sociedad que aparentemente cambia, los problemas son los mismos. El pecado es el mismo. El ambiente en el cual la iglesia primitiva se desarrolló es prácticamente el mismo del día de hoy. Quizá cambia la apariencia, pero en esencia son los mismos problemas. Por lo tanto, los retos de la iglesia son siempre los mismos. Podemos decir que la iglesia es atemporal. La iglesia de Cristo realmente vive fuera del tiempo, porque el tiempo no le hace mella, el tiempo no la hace cambiar. La iglesia de Cristo no va cambiando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? La iglesia de Cristo permanece, es atemporal. Su doctrina, su estructura, su identidad son únicas, son inmutables, no cambian. Cambiará el entorno probablemente, pero la iglesia no. La iglesia no se adapta al mundo al cual vive, sino que vive y permanece para siempre. En la sociedad, fíjense, en la sociedad hay dos tipos de agentes. Y el confrontamiento de estos dos tipos de agentes hace el equilibrio. En la sociedad hay agentes de cambio. Hay quien procura el cambio en la sociedad. Por ejemplo, las universidades son agentes de cambio. Las empresas, económicamente hablando, son agentes de cambio. Pero también hay agentes que conservan la estructura, y esta es la iglesia. Y el juego entre los que quieren cambiar y los que quieren no cambiar hace el equilibrio. La iglesia no es un agente de cambio. La iglesia es un agente que conserva los valores, la esencia, y la misma iglesia no cambia. Por eso Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se dan cuenta? Aunque vivimos en un mundo que aparentemente va cambiando, aparentemente el mundo del primer siglo no es el mismo al de hoy, pero aunque así fuera, la iglesia no cambia. Cristo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, aunque vivimos en un mundo quizás diferente, las necesidades no han cambiado. Y la iglesia está contando la misma historia antigua. La sociedad de hoy necesita escuchar la antigua historia, como dice aquel himno, la antigua historia que no cambia y que hoy la gente tanto necesita. ¿Cuál es aquella antigua historia? Que Cristo
siendo igual a Dios y siendo uno con Dios, dice, no se aferró a eso, sino que tomó forma humana. Qué hermosa historia, antigua, desde el primer siglo. Estando con Dios y siendo uno con Dios, se despoja a sí mismo de eso y tomó forma humana. Y estando en condición humana, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué historia tan hermosa. El Hijo de Dios, siendo igual a Dios, renuncia a eso y toma forma humana como nosotros. Y se hace obediente y muere en la cruz por nosotros, muerte indigna, muerte vergonzosa. Pero, sorpresa, al tercer día resucita y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa es la antigua historia del primer siglo. Y esa historia trajo bendición a toda la gente de aquel tiempo. Y esa es la misma historia que hoy el mundo necesita escuchar. Y el reto de la Iglesia de Cristo es volver a contarla sin ninguna alteración. Y aunque todo cambió, esta historia no va a cambiar. ¿Han escuchado ustedes a gente que dice, oye, es que el Evangelio debe cambiar, todo cambia, cambiemos el Evangelio para que se adapte a esta nueva sociedad? No, es que el Evangelio no puede cambiar. Es la misma historia porque el mundo es lo que hoy necesita. Por eso Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso Cristo dijo, hablando de la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, es lo mismo. La iglesia permanece inmutante, no cambia. Los retos de la iglesia primitiva son los mismos de la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque es la misma misión, es la misma responsabilidad, porque seguimos supliendo las mismas necesidades que el mundo tiene. Y aunque el mundo ha cambiado, su necesidad primordial es sanar el pecado. Y el pecado se sana con aquella antigua historia. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió por nosotros en la cruz, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Esa es la historia que sana. Y esa es la historia que hoy el mundo necesita escuchar. Esa es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es esa. Por lo tanto, no la podemos cambiar, porque si la cambiamos, entonces la iglesia pierde su razón de ser. Entonces, hermanos, la iglesia tiene los mismos retos del primer siglo, son los mismos que los retos de hoy, porque la razón de ser de la iglesia está en la misión que el Señor le dio a su pueblo. Miren, hermanos, muchos han dicho que Dios es un Dios de propósito. Significa que Dios nunca hace algo con despropósito. Eso Job lo entendió. Después de que sufrió tanto Job, dice Job entendió que Dios no es un Dios de despropósito. Significa que todo lo que hace, lo hace con una razón. Por algo lo hace. Simplemente, por ejemplo, el sol. Dios cuando creó el sol, le dio una razón de ser. Y el sol no puede renunciar a su función, a la misión, al reto que él tiene. Usted sabe cuál es. El reto, la función, la misión del sol es dar luz. Y al dar luz, da vida. Usted sabe que gracias a la luz del sol, muchos procesos naturales aquí en la tierra se cumplen. El día en que el sol no dé su luz, la muerte vendrá aquí a la tierra. Pero Dios puso al sol con esa misión, ese es su reto, dar luz. Y al dar luz, da vida. El sol no puede cambiar. El día en que el sol cambie, pierde su razón de ser y el sol deja de ser sol. Cada día que nos levantamos, lo vemos ahí, al sol, aceptando su reto, dar luz para poder darnos vida. Por lo tanto, la iglesia tiene una misión de ser dada por Dios. Es un reto que tenemos que aceptar cada día y ese no lo podemos cambiar. ¿Cuál fue el reto? ¿Cuál fue la misión que Dios le dio a la iglesia? Dios, hermanos, le dio a la iglesia una misión gloriosa, ya que Dios es testigo de cómo la sociedad está hundida en el pecado, hundida en la confusión. ¿Cuál es el reto, pues, de la iglesia el día de hoy? El reto de siempre. Y hoy más que nunca lo debemos recordar. Quiero que en esta ocasión veamos 3 retos
que tenemos como iglesia. Y no son retos que yo inventé. No son retos que con una homilética ahí fui sacando para ver qué se me ocurría. No, son retos que Dios puso a la iglesia y lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Estudiando la Biblia, vemos claramente cuál es la misión que Dios le dio a su iglesia y son los retos que debemos de cumplir. Entonces, para empezar el tema, vivimos una sociedad, hermanos, cada vez más confundida o tan confundida como siempre. Una sociedad que no sabe dónde va. Cambia y cambia y cambia, no únicamente cambios políticos, cambios económicos, cambios morales, cambios de todo tipo, y una sociedad confundida. Es más, los últimos cambios son tan rápidos, gracias a la tecnología, que incluso el ser humano apenas se está adaptando a ciertos cambios cuando ya llegaron otros. Está como el celular. Usted apenas acaba de comprar su celular y es más, si lo compró en los bonos, todavía no termina de pagarlo cuando ya salió otro nuevo. Y el suyo ya quedó obsoleto, créalo. El mundo está cambiando tanto y tan rápidamente que el hombre no puede adaptarse, gracias a la tecnología, a esos cambios tan rápidos. Por lo tanto, hoy cada día está la gente más confundida, más absorta, más ansiosa, y por lo tanto necesita la iglesia cumplir con sus retos. ¿Cuáles son los retos de la iglesia? Bueno, primer reto de la iglesia, misión que tenemos que cumplir. Y esta está claramente especificada en Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver el primer reto que la iglesia el día de hoy y siempre debe de entender. Efesios 3, verso 10 y verso 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Fíjese, aquí se refiere al evangelio. La sabiduría de Dios que es poliédrica, o sea, tiene muchas percepciones. Es maravillosa, es infinita. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, que es el evangelio, dice, sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo tenemos, hermanos. El propósito de Dios, cuando forma su iglesia aquí en la tierra, es que la iglesia, dice, dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios, es el evangelio. El reto que hoy tenemos como iglesia y que lo hemos tenido siempre, es que la iglesia fue puesta por Dios aquí en la tierra, para que la iglesia dé a conocer al mundo el evangelio. La iglesia tiene un reto de ser la promotora, tiene el reto de ser la proclamadora del evangelio. Si la iglesia no proclama el evangelio al mundo, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer los sectarios? ¿Lo irá a hacer la falsa religión? No. Dios dio ese reto a su iglesia. Su iglesia tiene el reto de dar a conocer al mundo la riqueza del evangelio. Es el reto de la iglesia. Debemos ser los promotores, debemos ser los proclamadores, debemos ser los predicadores, los heraldos del evangelio a este mundo que tanto necesita el evangelio, hermanos. Vivimos un mundo difícil y el propósito que dice, el propósito eterno de Dios, fíjese, desde la eternidad allá había un plan, una iglesia que se convertiría en el portavoz del evangelio, y eso somos nosotros. El mundo hoy, hermanos, tenemos que entenderlo. El mundo hoy más que nunca necesita conocer el evangelio puro. No ese evangelio distorsionado que baja por el mundo, un evangelio muy dulce, muy suavecito, muy delicioso al paladar, pero que no alimenta para nada. Vea usted a estos pastores o predicadores que predican el evangelio en grupos denominacionales y qué sabroso lo predican. Delicioso. Hasta algunos cristianos por ahí se meten para verlos, porque son palabras suavecitas. Está muy de moda, desde hace tiempo para acá, está muy de moda el evangelio de la prosperidad. Ah, qué hermoso evangelio de la prosperidad.
Es maravilloso y no me extrañaría que varios hermanos de la Iglesia de Cristo se metan por ahí al YouTube y estén mirándolos, porque ese evangelio es delicioso, pero es mentira. Es un evangelio distorsionado. Lo que el mundo necesita es el evangelio puro, hermanos, y eso corresponde a la iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia necesita levantar la voz y decir, este es el evangelio puro, que no está distorsionado, que no está acomodado para que sea delicioso al paladar. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el evangelio sane. Y hay medicamentos que saben amargo, pero sanan. Probablemente el evangelio puro, a mucha gente no le va a gustar el sabor, pero es lo que sana y es lo que hoy el mundo necesita. Quiero que sepan que esta pandemia, alguna vez se los he dicho, esta pandemia está dejando otra gran mortandad, y no me refiero a la física. Esta pandemia ha dejado a nivel mundial una gran mortandad. El número ya es grandísimo, en México mismo. Cuando la pandemia comenzó nos dijeron que duraría muy poquito, y cuando mucho nos dijeron ahí el gobierno que cuando mucho serían unos 60,000 muertos, no más, o sea, no muchos, como si fuera consolable que fueran nada más 60,000. ¿Cuál? Creo que íbamos para 300,000 muertos, no sé cuántos vamos ya. Entonces, hermanos, pero la pandemia está dejando otra mortandad terrible, y esa mortandad el gobierno no la dice porque no le interesa. ¿Sabe cuál es la otra mortandad? Que gracias a esta pandemia, mucha gente ha muerto en lo espiritual. Alguna vez se lo dije. Se hicieron estudios y el cálculo es que cuando esta pandemia ya pase realmente y se dé bandera verde para que todos podamos volver a las actividades normales, como en México ya hay muchos lugares que es así, cuando los templos sean abiertos para otra vez el culto público de manera ya abierta, se calcula que cuando mucho, o que probablemente el 30% de las personas ya no va a regresar a su iglesia. Y llámese como usted le quiera llamar, bautista, metodista, iglesia de Cristo, vamos todos. La mortandad que esta pandemia está dejando es que el 30% de la población perdió su fe en Dios. Aunque haya sido una fe equivocada, pero perdió su fe en Dios y ya no va a querer volver a reunirse en su iglesia. Y esta es una gran mortandad. No quiero meterme en discusiones porque va a decir, pero ¿cómo se van a morir si ya estaban muertos en lo espiritual? Bueno, no lo metemos en eso. Pero ya no van a querer saber nada de Dios. Esto es terrible. Hay mucha gente que hoy ya se olvidó de Dios y no quiere saber nada de Dios. Es gente que espiritualmente hablando quedó en la calle, espiritualmente hablando. Anda por la calle, desorientada, confundida, pensando por qué Dios permitió esto, por qué mi familia, por qué se vinieron tantos problemas, y va a quedar en la calle, metafóricamente hablando, en la calle, perdidos, vacíos, diciendo, no hay Dios. ¿De qué me sirvió creer en Dios? La pregunta es, ¿quién los va a llamar? ¿Quién va a salir de la calle a decir, vengan para acá? Aquí está el evangelio. Y en el evangelio encontrarás paz y armonía. ¿Quién va a salir? Nosotros tenemos que salir, hermanos. Los campos, gracias a esta pandemia, los campos están listos, hermanos. En la calle, allá afuera, hay mucha soledad, hay mucho vacío, gente vacía que está esperando que alguien se acerque a ellos y les diga, ven para acá. Acá hay esperanza y es la iglesia de Cristo. Ese es el reto. Si dejamos pasar esta oportunidad, no sé qué estaremos esperando. Miren, según los psicólogos que han estudiado este fenómeno, nos dicen que la pandemia ha dejado 3 sentimientos en el corazón de mucha gente. Sentimientos muy negativos. Es angustia, soledad y depresión. Gracias a esta pandemia, en el corazón de mucha gente hay mucha angustia, soledad y depresión. Y eso, hermanos, es lo que hace que la gente no quiera voltear a ver a Dios. Porque ¿sabe qué es la angustia? La angustia es ese estado de zozobra. Es ese estado
de inseguridad. Es esa alteración de mi vida emocional y que me siento mal y no sé por qué. Y llega la noche y me siento ansioso, me siento alterado y no puedo dormir. Hay mucha gente así, con mucha angustia. Y ya fue al seguro y no hay medicamentos. Y busca su diazepam y no se lo van a dar. Y se lo toma y no se tranquiliza. La angustia no lo deja. Es efecto de la pandemia. Por tanto, que hemos vivido en aislamiento y problemas de trabajo, de salud, muertes de familia. Hay gente pues que está viviendo en angustia. El otro problema es la soledad. Mucha gente se está sintiendo sola. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que realmente los que le rodeaban no estaban con él. Esta pandemia te hizo ver que la empresa a la cual tanto tú amas realmente no te valora. Porque tan pronto se vino la pandemia y despidos. Y tú nunca pensaste que tu empresa te diera esto. Tú dijiste, es que mi empresa me valora, soy un obrero bien calificado. No, llegó la pandemia y muchos van para afuera. Esta pandemia te hizo caer en soledad porque te diste cuenta quién realmente es tu amigo. Si en esta pandemia tuviste problemas, te diste cuenta que muchos que decían que eran tus amigos realmente no lo eran. Es más, hasta en la iglesia. ¿Te diste cuenta la calidad de fraternidad que hay en tu congregación? Esta pandemia puso en evidencia eso. Y si realmente te viste defraudado, entonces hay angustia o hay soledad. Hay mucha gente que se sintió en el desamparo, que está viviendo en una situación precaria. Gracias a esta pandemia. Precario en lo emocional, me refiero. Y quizás también hasta en lo económico, en lo material. Entonces, 3 sentimientos que esta pandemia está dejando en el ser humano: angustia, soledad y depresión. Ya no hay deseos de seguir adelante. La gente está agüitada, como decimos vulgarmente. Está desinflada. Ya no hay una ausencia de ánimo de salir adelante. Ya no cree que va a poder ser feliz. Por eso la gente está así, quedó en la calle, emocional, desamparada, sola, angustiada, vacía. ¿Quién va a ir a decirles, hey, ven al evangelio? El evangelio es de paz. Hay un lugar para ti. Ven a la iglesia de Cristo. Aquí encontrarás un lugar de descanso. No te olvides de Dios. Dios está contigo. Hoy más que nunca hay gente que necesita este mensaje. ¿Quién lo va a dar? ¿Quién? ¿Quién le va a decir que Cristo está a su lado? Como ya miramos. Aparentemente está dormido, pero realmente sí se interesa por ti. Y lo que quiere es que tú te tranquilices. ¿Quién se lo va a decir? Si no somos nosotros, es la iglesia. Hermanos, como les decía, esta pandemia puso en evidencia la angustia, la soledad, la depresión que ya estaba en el corazón de mucha gente. Ser tratados fríamente como un número más, esta pandemia sí nos dejó. Ya lo decíamos, os he dicho muchas veces, cómo se dan en la televisión las cifras de los muertos como si fuera cualquier cosa. Los números no cuadran y te despidieron del trabajo. Y tú dijiste, pero ¿por qué? Si estamos en plena pandemia, ¿qué voy a hacer? La empresa simplemente dijo, mira, los números no cuadran y aquí indica que tú te vas y te vas. O cuántas veces los números no cuadran, ¿sabes qué? Te mandaron a llamar y si quieres seguir trabajando, sigue de aquí, pero te vamos a pagar nada más el 50% de tu salario. Hubo muchos abusos. Empresas que realmente no requerían de estas medidas y lo hicieron porque se justificaron en la pandemia. ¿Cuántos? Fíjense, yo tuve la oportunidad de trabajar con ciertas personas que trabajan en el sector salud precisamente porque muchos médicos y muchas enfermeras no pudieron con el peso emocional. Cuando la pandemia estuvo en su plena apogeo, cuando llegaban muchos a los hospitales, muchos médicos no pudieron con el peso emocional. Se sintieron solos, deprimidos, angustiados. Recibir a la gente en un hospital y decirle, vamos a ver por su paciente, por su familiar, cuando realmente el hospital ya no iba a hacer nada porque no había camas, porque no había oxígeno. Y simplemente ellos iban a ver morir a una persona. ¿Y saben qué? Tuvieron 2 opciones. O me vuelvo frío y no me interesa, o me enfermo. Y créanlo,
Hubo médicos, hubo enfermeras que se enfermaron al sentir la impotencia. ¿Cómo les digo que no podemos hacer nada por ellos? Y que aquí vienen y que prácticamente los vamos a dejar morir. ¿Cómo se los digo? Y créanlo, hubo médicos y enfermeras, gente que trabaja en el sector salud, que no pudieron con esta presión, porque los números los rebasaron. Jóvenes aislados, sin socializar. Aún no sabemos, hermanos, quiero que lo sepan, aún no sabemos cómo va a afectar este aislamiento de casi 2 años a tanto niño en edad de escuela primaria. Se calcula que les va a afectar en su aprendizaje y en su socialización. Fueron 2 años aislados en la casa, sin convivir en la escuela con compañeros, con la maestra. Niños que se acostumbraron a despertar en casa, jugar en casa, dormir en casa, estudiar se supone que en casa, algunos ni tienen con qué estudiar. Niños que supuestamente la educación iba a llegar en línea, a la laptop o al celular, ni celular tenían algunos niños. Familias en México realmente pobres. Uno no lo cree porque usted tiene ahí en su casa su laptop, su celular con muchas funciones. Pero créanlo, en México hay muchos hogares en los cuales no hay una laptop, no hay un celular, ya que el niño se quedó aislado, sin convivir con sus compañeros, sin clase, despertaba en casa, jugaba en casa, dormía en casa, todo en casa. Niños, hermanos, qué triste, que ahora creen, niños pequeñitos, que se acostumbraron a ver el cubreboca en los demás y que creen que es parte de nuestra vestimenta, que así van a crecer. Niños que crecieron mirando a sus padres pues, casi enmascarados, que se asomaban a la calle a toda la gente con su cubreboca. No está calculado qué tanto va a afectar eso, pero lo que sí es que sí va a afectar. Entonces, hermanos, hoy más que nunca la iglesia necesita aceptar este reto. ¿Cuál? Que la multiforme sabiduría de Dios es proclamada al mundo por medio de la iglesia. Si la iglesia calla, si la iglesia no aprovecha esta oportunidad y no sale a las calles a decirle a la gente, vengan a la iglesia, aquí hay paz, hay tranquilidad porque está la presencia de Dios. Si la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si no aceptamos ese reto, entonces ¿cómo lo iremos a hacer? Créanlo, hay otras enfermedades, otras pandemias que ya vienen. ¿Sabía usted que en los países orientales, específicamente en Japón, China, hay una enfermedad nueva llamada Karoshi? No es física, es emocional. Y esa se traduce, escúchelo bien, en muerte por exceso de trabajo, por mucho estrés en el trabajo. El hecho de vivir en una sociedad que me exige mucho, que todo está tan caro, yo tengo que trabajar y tengo que alcanzar metas, y el trabajo está provocando esta enfermedad, muerte por exceso de trabajo. Y es un problema de salud pública en esos países, principalmente en Japón. ¿Sabe usted que hay una nueva enfermedad entre los jóvenes que si no se hace algo se va a distribuir como una pandemia nueva? Se llama hikikomori. Tengo que aprendérmela. Hikikomori. Creo que sí se pronuncia. ¿Sabe qué consiste esta enfermedad, hermano? No me lo va a creer. Son jóvenes entre 15 y 20 y tantos años, es el rango, que de pronto se encierran en su cuarto, en su recámara, y no quieren salir. Porque están temerosos, ansiosos, la ansiedad les agobia. Porque se sienten muy presionados en la casa, en la escuela les exigen demasiado, según ellos, los que empiezan a trabajar en el trabajo, y entonces esa ansiedad se traduce a que se encierran en la casa y no quieren salir, en el cuarto más bien, se encierran en su cuarto y no quieren salir, no se bañan, no quieren comer, la familia tiene que darle la comida, pues abre la puerta y se le mete la comida, en su cuarto entra, si es un mugrero que tienen, están totalmente descuidados.
¿Y sabe qué? Así duran una semana, encerrados en su casa, perdón, en su cuarto, una semana, 2 semanas, 3 semanas. El promedio es que duran encerrados en su cuarto hasta 3 meses, ansiosos, que no quieren salir, porque se sienten solos, abrumados, aplastados por tanta presión social y por tanto problema, y se encierran en su cuarto ahí. Su único contacto es su celular y la televisión, si la tienen en su cuarto, y no salen, y pueden durar hasta 3 meses. Y ha habido casos en que, no me lo va a creer, se queda encerrado y la familia está ahí batallando con ese muchacho hasta 1 o 2 años, porque no quieren salir. Se llama hikikomori, esta nueva enfermedad. Se creía que solamente ese detalle existía en Japón. Ya se dieron cuenta que no. Esto se está propagando entre la juventud, que de pronto se encierran en su cuarto y no quieren salir. Se sienten solos, deprimidos, angustiados, abrumados por tantas cosas que están pasando y se van a encerrar en su cuarto y no quieren salir, y ahí tienes que llevar el alimento, en fin, su cuarto es un desorden, una enfermedad terrible. ¿Quién les va a decir que hay una solución a este mundo tan convulsionado? ¿Quién les dirá, ven a Cristo, ven a la iglesia? Aquí hay un remanso de paz, vamos a cantar, vamos a orar, hay sanidad para tu alma. ¿Quién se lo va a decir? La iglesia, hermanos, nosotros, es nuestro reto. Créanlo, estamos viviendo en una sociedad enferma. Y la solución no son las universidades, la solución no son los trabajos, no es el deporte, eso va a ayudar un poco. La solución es Cristo. Que la iglesia que el mundo venga al Señor, pero ¿quién los va a invitar? ¿Quién? Si hoy también hay muchos cristianos asustados por la pandemia. ¿Sabía usted que hay un buen número de cristianos que ya pueden reunirse y no quieren reunirse? La iglesia ya puede reunirse en partes, pero ya puede hacerlo, pero esos hermanitos están asustados. Entonces, ¿quién va a ir al mundo a decirles si la iglesia tiene un montón de asustados que no se quieren reunir, que tienen miedo de contagiarse? Son cristianos que piensan que la iglesia puede ser un foco de infección. Pero van a trabajar todos los días, eso sí. Van a dejar a sus hijos a la escuela, eso sí. Van al supermercado y se meten al supermercado, eso sí, pero la iglesia no, porque me puedo contaminar, infectar en la iglesia con ese coronavirus. Y están asustadísimos, así es que llevan a todos lados, menos a la iglesia. Entonces, ¿quién les va a decir? Hermanos, el apóstol Pablo siempre nos habló de eso. Es de iglesia. No debemos perder el reto. No debemos perder el objetivo. Es la predicación del evangelio lo que el mundo necesita. Como recuerdo, hermanos, cuando estaba joven, allá en los 80, finales de los 80 y principios de los 90, ya se calculaba para aquella época en los ambientes de psiquiatría y de psicología, ya se calculaba que los grandes problemas que vendrían con la drogadicción a nivel mundial, con la depresión. Y recuerdo que había un predicador que, un león de púlpito que nos impactaba a muchos. Y él decía, las iglesias de Cristo deben de condicionar sus lugares de reunión para transformarlos en centros de rehabilitación para drogadictos. Nos impactaba. Sí es cierto, sí es cierto, la iglesia debe meterse en esas cosas, y que los templos o lugares de reunión de las iglesias de Cristo ya no se usen solamente para reunión de iglesia, sino que se transformen en centros de rehabilitación para drogadictos, porque eso viene terrible. Por eso estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? La iglesia perdería su misión. La misión de la iglesia no es precisamente esa. La misión trascendente de la iglesia es predicar el evangelio. Si la iglesia se involucra en otras cosas, pierde su razón de ser. Porque el día en que la iglesia predique el evangelio y salga a las calles a anunciar esto, los demás males van a sanar.
es lo que el mundo hoy necesita. ¿Lo hemos entendido? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que salimos a hacer evangelismo como iglesia? ¿Cómo añoro aquellas reuniones nacionales de jóvenes cuando yo era joven? Recuerdo que iba emocionado y muchos conmigo íbamos. No nos juntábamos 1000 como ahora en las últimas, no, éramos 300, 400 jóvenes. Nos reunimos alguna vez esta cantidad ahí en Monterrey hace muchos años, en Ciudad Victoria, en Monclova, en Ciudad Juárez. ¿Cómo las añoro? ¿Sabe por qué? Porque en esas reuniones nacionales, los jóvenes nos reuníamos desde el martes hasta el sábado, todos los días. Nos juntábamos a nivel nacional. ¿Y sabe qué hacíamos todas las mañanas? ¿A dónde nos llevaban los predicadores de aquel tiempo? A evangelizar. Todas las mañanas, vámonos. Me acuerdo que nos organizaban en grupos. A ver, este grupito, agarra toda esta calle, vamos, a hacer evangelismo. Reparte invitaciones. Logre contactos. Y cada contacto que usted encuentre, tráigalo al predicador. Porque cuando se vayan, queremos tener aquí muchos contactos que ustedes lograron. Eso hacíamos. Y en las tardes, las predicaciones. Toda la mañana hacer evangelismo. Me acuerdo que en Monterrey había un solazo tremendo. Y ahí íbamos por las calles repartiendo invitaciones y tratando de hacer contactos. Los jóvenes de hoy se reúnen en la Iglesia de Cristo para jugar. Puras dinámicas. Se la pasan riendo. Vamos a hacer evangelismo. Vamos a salir por las calles. Es lo que el mundo hoy necesita y es el reto que la iglesia tiene. Segundo reto de la iglesia. Primero, ser proclamadores del evangelio. Segundo reto, vamos a ver Timoteo. Primera carta a Timoteo. Dice el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, esta carta que te envío, donde te digo que instruyas ancianos, diáconos, que veles por la sana doctrina. Bueno, dice, esto te lo escribo, aunque pronto voy a ir a verte. Dice, para que si tardo, o sea, aunque yo voy a verte y voy a instruirte personalmente, te mando esta carta, porque si me tardo, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios viviente, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está, hermanos. El segundo reto de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, mira, yo pienso ir a verte. Y lo que te he dicho por carta, te lo voy a decir personalmente. Estas instrucciones te voy a capacitar. Pero te envío una carta por si me tardo en ir contigo, para que sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el sostén. La iglesia tiene el reto de sostener la verdad y defender la verdad. Eso implica, columna y baluarte significa que la iglesia sostiene la verdad y defiende la verdad de Dios. Hoy, hermanos, más que nunca la iglesia debe sostener la verdad y defender la verdad de Dios. Porque andan por el mundo muchas ideas peligrosas, muchas ideas equivocadas. Y la iglesia de Cristo debe sostener y defender esta verdad de Dios. Hace años se hablaba de la globalización, ¿se acuerdan? El fenómeno globalizante. El mundo quería formar una aldea global, romper fronteras. Europa pues ya llevaba mucho avance en esto, unir a todo el mundo entero en lo que llamaban la aldea global, con una sola economía. Se oye muy bonito, una sola economía, un solo idioma, en fin, muchas cosas que se soñaban. Había muchos antiglobalifóbicos, no estaban de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso iba a implicar un choque cultural muy fuerte. ¿Cómo que vivir todos como si fueran una sola aldea? Esto era imposible. Implicaba choques culturales, se anunciaban nuevas ideologías, incluso nuevas religiones, ese era el peligro. Pero eso ya pasó. Eso ya pasó. Les digo, la humanidad agarra rumbos por todos lados. Eso ya pasó. ¿Saben qué es lo que impera hoy? Hoy lo que impera son otra vez los bloques.
Otra vez, las diferencias. El menospreciar unos a los otros por la diferente nacionalidad, porque no pensamos igual. El etnocentrismo, el pensar que nosotros somos los únicos y los demás no me interesan. No se sorprenda que pronto vuelvan a surgir barreras entre las naciones, más las que ya había. La globalización ya no es un peligro, ya pasó. El hombre hoy lo que quiere es separarse y odiarse a sí mismo entre ellos, por diferente religión, por diferente pensamiento, o simplemente dicen que porque somos razas diferentes, como si fueran los animales, ¿verdad? Los animales creo que ellos sí tienen raza, los perros creo que hay razas, pero el hombre no. El hombre es un género humano. Hermanos, créalo, el peligro es que están volviendo las posturas radicales. El peligro es que a nivel mundial están volviendo posturas xenofóbicas. Es decir, el odio, el desprecio a otro hombre solamente porque no piensa como yo. El desprecio a otra persona solamente porque viste diferente a como visto yo. Porque como diferente, porque creo un Dios diferente al que creo yo, es el menosprecio y es la guerra y es la marginación. Y esto es muy peligroso, tan peligroso como era la globalización, tan peligroso es ahora que vuelva estas posturas radicales, xenofóbicas, el discriminarnos unos a otros, el rechazarnos o ser intolerantes a los demás solamente porque piensen diferente a mí, porque no creen como yo creo, porque no visten como yo visto, porque no adoran a Dios como yo lo adoro, o porque piensan de Dios diferente como yo lo pienso. Hermanos, esto es muy peligroso. ¿Sabía usted que hay lugares en el mundo ya, cada día hay más lugares, donde no se permite que se mencione el nombre de Cristo? Está surgiendo otra vez esto nuevamente. Olvídese que estamos globalizando, no, vuelven a surgir los bloques terribles. Y hay lugares, hay naciones en el mundo donde está prohibido que usted mencione el nombre de Cristo. Y si se reúne, tiene que reunirse con el primer siglo a escondidas. Y cuidado con que lo sorprendan, porque le va a ir muy mal. Esto está surgiendo nuevamente en el mundo. Quiero que sepa que la iglesia primitiva sí creció en un ambiente xenofóbico, donde los marginaban, los rechazaban, donde eran intolerantes con ellos solamente por ser cristianos. Y solamente por ser cristianos los menospreciaban, los perseguían, los humillaban y hasta los mataban. Preguntémosle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó en medio de gran oposición. ¿Se acuerda? Donde quiera que él iba, había gran oposición, gente intolerante. ¿Y saben cuáles eran los primeros intolerantes? Los que decían ser hijos de Dios, los judíos. No crea, hermano, olvídese. Los primeros grandes perseguidores de la iglesia de Cristo no fue Roma. No. Los que persiguieron a Pablo impidiéndole predicar no fueron los romanos, fueron los judíos. E iban atrás de él para oprimirlo, para impedirle que predicara el evangelio. Fueron los judíos, los primeros intolerantes. Pablo predicó en medio de gran oposición. Acuérdense qué le pasó en Galacia. Los sacaron pensando que estaba muerto después de que lo apedrearon. ¿Quién apedreaba? Los judíos, no los romanos. Los sacaron pensando que estaba muerto. ¿Qué le pasó en Atenas? Ahí eran griegos. ¿Qué le pasó? Le dijeron, oye, estás loco. ¿Cómo que un hombre resucitó después de haber muerto en la cruz? Ay, que oremos después. Y lo dejaron hablando solo. Intolerantes. Judíos, atenienses. ¿Se acuerdan qué le pasó en Éfeso? Un problemón tremendo. Gran oposición. Hermanos, la iglesia primitiva así creció en medio de gran oposición. ¿Pero cómo? Sosteniendo y defendiendo la verdad. Créalo, no soy pesimista, pero tenemos que ser realistas. Está creciendo la xenofobia. Y ser cristiano en un futuro no va a ser fácil, si las cosas siguen así. Créalo, México está en peligro de que no se nos permita predicar ciertas cosas en un futuro. De hecho, ya casi literalmente no está permitido en México que hagamos propaganda pública. Tenemos que pedir un permiso especial, pero ya casi no está permitido. Fíjense qué absurda la sociedad.
Se puede juntar un montón de homosexuales, bueno, perdón por montón, ¿verdad? Porque no me vayan a caer, ¿verdad? Se puede juntar un número de homosexuales y salir por la calle gritando y manifestando su preferencia. Y van gritando. No somos machos, pero somos muchos. Ya van todos gritando. Y nadie les va a hacer, nadie nos va a ofender. Nadie debe ofendernos. Al contrario, mira qué valientes. Salieron del closet. Y allá van gritando lo que ellos son. Pero salgamos tú y yo por la calle, hacer un desfile diciendo somos cristianos y a ver cómo nos va. Para allá vamos. Donde no se va a permitir mucho la libertad religiosa. ¿Y la iglesia de Cristo qué tiene que hacer? Primer reto, somos los proclamadores del evangelio aquí donde sea. Segundo reto, vamos a sostener y a defender la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Le duela a quien le duela. Hermanos, el reto de la iglesia de hoy es ese, el mismo de la iglesia primitiva. La razón de ser de la iglesia es dar a conocer la sabiduría, predicar. La razón de ser de la iglesia es sostener y defender la verdad. Esos son los retos. Cristo miró a su pueblo, al pueblo judío, y pronunció el sermón más hermoso, el sermón del monte. Se para Jesús en aquel monte, ve el panorama, ve a su pueblo ahí, sentados, dispuestos a escucharlo, y ¿saben qué miró? Se conmovió en su corazón, porque miró a un pueblo judío que tenía hambre y sed de justicia. Un pueblo ignorante, un pueblo atrapado por líderes religiosos fanáticos, un pueblo atrapado por mentirosos, por hipócritas. Ese nos dijo, fariseos hipócritas. Y ve el pueblo y dice, pobrecito mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice, yo veo un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, pobre de mi pueblo, atrapado con líderes corruptos, desde los sacerdotes hasta los fariseos, hasta los saduceos, todos son iguales. Si hoy Jesús viniera y se pasara por México, diría, pobre México, es un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, pero la justicia de Dios es esta. Un pueblo que tiene hambre, que alguien vaya y les predique en medio de gran oposición, no va a ser fácil. Pero hermanos, ese es el reto de la iglesia, hoy que tanto el mundo lo necesita. Y por último, hermanos, el tercer reto. Y esto lo encontramos en Timoteo. Timoteo capítulo 3, se lo voy a sintetizar brevemente. El capítulo 3 tiene 3 divisiones. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, tiene 3 divisiones. La primera división es del verso 1 al verso 7. Ahí Pablo le dice a Timoteo cómo establecer ancianos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, y empieza la lección. ¿Cómo hacer para instituir ancianos? La segunda parte es cómo hacer para instituir diáconos, desde el verso 8 al verso 13. ¿Cómo hacer para instituir diáconos? Y del 14 al 16, lo que decíamos, esto te escribo mientras voy a verte, para que sepas lo que debo hacer en la iglesia. ¿Sí te das cuenta? Dice Pablo a Timoteo, pues mira, vas a establecer ancianos, vas a establecer diáconos, y esto te lo mando por carta, aunque voy a ir a verte para decírtelo personalmente, pero mientras voy, ya te lo mandé por carta para que sepas lo que debes hacer en la iglesia. Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego, fíjense, en el capítulo 4, y si seguimos la ilación, fíjense qué dice. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo, organiza la iglesia, nombra ancianos, nombra diáconos, debes saber conducirte en la casa de Dios? Dice capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu dice claramente que en los días postreros o postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo en cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y sigue. Aquí está la clave. Timoteo, necesitas organizar la iglesia. Nombra ancianos, nombra diáconos. Debes hacerlo en la casa de Dios. Te lo mando por carta para que ya lo hagas. Dice, ¿por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días, postreros no significa últimos. No significa últimos. Significa venideros. ¿Sabes qué, Timoteo? Urge que organice la iglesia, nombra ancianos, nombra diáconos, porque vienen días
de mucha apostasía. Vienen días difíciles y para hacer frente a los días difíciles necesitas una iglesia organizada. Hermanos, ¿cuándo lo vamos a entender? Los tiempos son difíciles. Urge una iglesia organizada. Es un reto. ¿Cuándo será que soltemos el sartén y que digamos a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Yo no soy el rey de la congregación, yo predico, pero yo no soy la última palabra. Necesitamos organizarnos. Necesitamos a hermanos que anhelen ser ancianos, vénganse. Necesitamos hermanos que anhelen ser diáconos, vénganse. Vamos a trabajar en organización porque solos o solo el predicador, hermanos, no va a poder. Por eso estamos como estamos. Es necesario que lo entendamos. Pablo se dijo a Timoteo, Timoteo, es necesario que fuéramos ancianos, diáconos, porque vienen tiempos difíciles. Viene la apostasía. Hermanos, los tiempos difíciles ya están aquí, los hemos dicho. Una iglesia que se va a mover en un ambiente muy difícil. Una iglesia que se va a mover en una sociedad apática, que está muriendo en esta pandemia, pero muere su fe, muere su espíritu, y que tenemos que ir allá a decirles, vengan al Señor, pero ¿cómo si no estamos organizados? Hemos hecho, hermanos, de la predicación un trabajo solitario. Hemos hecho de la predicación de la salvación de almas una pesca, pero con anzuelito. ¿Cuándo usaremos la red para atrapar mucha gente para Cristo? Y no solamente el anzuelo, de uno solo que evangeliza, uno solo que visita, uno solo que motiva, uno solo que sale a hacer evangelismo. Ustedes saben quién es, nada más él. ¿Cuándo usaremos la red? Que es una iglesia organizada para atraer más gentes al Señor. Créalo, estos tres grandes retos los tenemos que asumir. Tenemos que asumirlos. El primer gran reto, hoy más que nunca, el mundo está muriendo por esta pandemia. Pero no me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. Ahí hay mucha gente en el mundo que está vacía, que se siente sola, que está deprimida y que está angustiada. Eso se ha comprobado. Y a esa gente hay que ir a decirle, ven a Cristo. Es el reto de la iglesia, ser una proclamadora del evangelio. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Lo van a hacer otros, pero con un evangelio distorsionado. El segundo reto, la iglesia necesita aceptar el reto de ser columna y baluarte de la verdad. Va a sostener la verdad porque vienen tiempos difíciles, donde ser cristiano no va a ser tan fácil. Parece que esos tiempos quieren volver. Y tercero, la iglesia necesita el reto de organizarse, precisamente porque vienen tiempos difíciles. Y sin organización, pocas cosas lograremos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, aunque sea por este medio. Como les digo, para mí ha sido un placer, pues, predicar siempre aquí con ustedes por Zoom, pero para mí también ha sido un placer que por fin algunas congregaciones se están animando, con todas las precauciones, a volver a hacer actividades presenciales. Como les decía, para mí fue un placer la semana pasada, después de 2 años de no salir, porque se suspendían todas las actividades, todo por Zoom, poder salir a Salamanca. Los hermanos de Salamanca se animaron, hicieron una actividad para matrimonios en la iglesia, fue con todas las precauciones, fue incluso con cupo limitado, pero fue algo maravilloso volver a estar unidos así precisamente. Pronto estar en Monclova, luego en Dolores Hidalgo, y qué hermoso es que volvamos a hacer esto. Entonces, aceptemos los retos que la iglesia tiene el día de hoy. Muchas gracias, son muy amables. Que Dios les bendiga.